Alegres, señores, de compartir como cada semana Ritmo Económico en televisión para todos ustedes. Una semana que ha sido agitada, intensa a nivel local y a nivel internacional. Todos estos hechos de carácter político y de guerra a nivel internacional pues han impactado en el ritmo de la economía del mundo, han creado momentos de incertidumbre, pero que afortunadamente al parecer todo esto va a ir moviéndose hacia un ritmo positivo, hacia la estabilidad del mundo entero. Y de eso nos alegramos, porque recuerden que lo que pasa en lo internacional pues afecta lo local. Queremos aprovechar, iniciando el programa, pues para invitarlos a que lean nuestra más reciente edición en la versión impresa, la versión estrella de este multimedio, que es la revista Ritmo Económico Impresa. En ella van a encontrar trabajos de mucho valor, con expertos, cada uno en sus áreas, que enfocan los temas de más actualidad, que más están impactando en la economía del mundo. Ahora mismo, por ejemplo, temas como la reputación y las acciones de comunicación a nivel internacional son vitales para las empresas, para los gobiernos, para los países. ¿Qué está pasando con las MIPYMES a nivel mundial? Ese es otro tema. Cómo impacta el liderazgo femenino a nivel de la República Dominicana. También lo encontrarán en nuestras páginas, así es que pueden descargarlas a través de nuestro portal digital www.ritmoeconómico.com. También pueden hacerlo a través de las diferentes plataformas en que la hemos colocado, así es que disfrútenla y por supuesto siempre estamos abiertos a través de los canales de comunicación que tenemos para darle cualquier contenido, cualquier tema que sea de interés para todos ustedes. Nos pueden contactar a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Y por supuesto estaremos prestos a recibir su retroalimentación del trabajo que realizamos para todos ustedes. Y a propósito de eso, en el día de hoy, y que en junio se celebra el Día Nacional de las MIPYMES, a una experta precisamente en microcrédito, en MIPYMES, es la economista Liliana Rodríguez. Con ella vamos a conversar de primera mano acerca de cómo deben las MIPYMES manejar la parte económica, la parte financiera, no solamente en los momentos en que todo va bien, sino también en los momentos de incertidumbre que de vez en cuando y de cuando en vez afectan la economía a nivel mundial. Así es que no se despegue de ahí, porque el contenido sea de mucho interés para todos ustedes. Tenemos con nosotros, como anunciamos en el día de hoy, a la economista Liliana Rodríguez, especialista en microcrédito, entre múltiples especialidades que ella tiene. Y con ella vamos a hablar justamente del enfoque que deben dar las MIPYMES a los nuevos tiempos en materia de digitalización financiera, de gestión de recursos económicos, porque como sabemos, cada día el mundo se va transformando, pero se transforma a pasos agigantados. A veces no nos da tiempo a asumir los cambios y por eso ya nos quedamos atrás. Y ahora uno no se puede quedar atrás. Liliana, bienvenida. Qué bueno tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Sonia. Bueno, el placer es mío. Que nosotros nos podamos reencontrar acá y que además de eso podamos compartir con la audiencia todas estas informaciones que tienen que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas, que realmente es un sector en el que yo siento mucha pasión y estuve desde 2003, he estado involucrado con ese sector. Así que el placer es mío. Así es. Y Liliana, tomando en cuenta que es paradójico, las MIPYMES son la mayor parte del tejido productivo de la República Dominicana, un 98%, son las que más empleo generan. Sin embargo, yo siento que las MIPYMES están como dispersas, no tienen como una sombrilla así fuerte que las ampare. Y son el sector que yo digo que tienen menos, a pesar de los anuncios y de la inserción de algunas políticas, que menos protección tiene. Por ejemplo, las MIPYMES no tienen excepciones fiscales, no tienen regímenes especiales, no tienen como una sombrilla que las ampare. Entonces, desde ese
desde ese contexto, ¿cómo podríamos ver el futuro de las MIPYMES ahora mismo en la República Dominicana? Y en primer lugar, qué bueno que traigamos este tema, que a propósito de que esta semana pues se celebra el Día de las MIPYMES para conmemorar y celebrar justamente el impacto que tienen las MIPYMES en la economía y en lo social. Y en muchas ocasiones he comentado con compañeros de trabajo que dicen, lo que pasa es que conversar algunas veces de MIPYMES a algunas personas no le parece sexy, como dicen, ¿no? Atractivo. No es rentable. No, quizás, ¿verdad? Es por eso Digo yo, que decían, no quería entrar en ese tema, pero realmente sí lo son. Y vamos a ver, de hecho, hoy algunos de los temas que pueden mejorar esa rentabilidad y cómo pueden mejorar esa gestión de las MIPYMES. Lo interesante del sector de MIPYMES acá, como bien decías, es una gran parte del tejido comercial de la República Dominicana. 94% de las MIPYMES son microempresas y estamos hablando de empresas que tienen entre 1 y 10 trabajadores y ventas brutas anuales de hasta 9 millones de pesos. Entonces, como vemos ahí un gran impacto, si eso nosotros lo vinculamos, esas cifras que acabamos de dar, con la cantidad de empleos que genera. O sea que el 61% de empleos de la República Dominicana son generados por las MIPYMES. Entonces vemos que es un sector de alto impacto en un área tan importante que es la generación de empleos. Y aquí entonces en República Dominicana, cuando nosotros contextualizamos, como bien dices, qué está ocurriendo con el sector, cómo nosotros podemos desde una sombrilla pues darle un mayor apoyo, vemos que se han dado pasos en la República Dominicana en ese sentido. Tenemos un reglamento de microcrédito en el sector, en el sistema financiero. Fondo Micro desde décadas ha estado haciendo investigaciones para poder justamente dimensionar el alcance y el impacto de este sector. Hace 2 años, bueno, en el 2022 se llevó a cabo la encuesta que se publicó en el 2023 por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES junto con el Banco Central. Es una encuesta de MIPYMES y ahí se veían como más del 32% del PIB, de la economía del país, lo generaban las MIPYMES. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué no vemos que las MIPYMES con el paso del tiempo crecen más? Y hay muchos temas que hay de fondo del apoyo. Bien, mencionabas el tema impositivo, se está hablando de cómo se puede ayudar a que se formalicen más, pero tiene que haber herramientas y acompañamiento para eso. Ir a la DGI para que puedan acompañarte, pues, ¿por qué no la DGI va hacia ellos? Les enseña cuáles son los beneficios, les explica cuáles serían sus beneficios, cómo pueden hacerlo de una manera muy fácil, de manera en alianza con la tecnología, que no necesiten erogar más recursos para poder entonces llevar su contabilidad, sino que le ayuden con un sistema de contabilidad. Son una de muchas de las cosas que se pueden hacer desde el Estado para apoyarlo. Pero, perdón que te interrumpa, pero el sistema fiscal con las MIPYMES va mucho más allá. Y cito un ejemplo, y es una palabra, la palabra cumplimiento. Algunos la desglosan en cumplo pero miento, pero bueno, ese no es el caso. Y es en el sentido, por ejemplo, de que se han creado políticas, pero que realmente no han llenado el cometido, y por eso mucha gente no la ha asimilado. Ahí tenemos los sistemas simplificados. sí, así es. Que a la gente se le dice, bueno, usted se registra ahí como MIPYMES o como persona liberal, como profesional liberal. Usted no tiene que llevar contabilidad organizada, ni mucho menos. Pero resulta que antes de la modificación que se hizo en esta gestión y posterior a ella, los saldos a favor que le quedan a la gente no se lo devuelven. Y si la gente pide que se lo devuelvan, entonces le piden una serie de requerimientos, como si tuviera contabilidad organizada, cuando lo que realmente busca ese sistema es que la gente se formalice. Entonces, si tú me dices una cosa,
en la teoría y luego en la práctica se desarrolla otra, entonces ahí no estamos incentivando la formalización, para poner un caso. No, y además, hablemos del tema de los anticipos. Esa es otra película. Ese es otro tema. Y en el fondo también, procurar que se formalice no debe de ser simplemente un principio teórico. Hay que entender el por qué. ¿Qué vamos a hacer con que se formalice? Exacto. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito detrás de eso. Eso significa que entonces van a ser visibles, van a poder acceder a mejores condiciones de financiamiento o van a poder acceder mucho más fácil a ser proveedores del Estado, supongamos, ¿no? Y lo que hemos visto todo lo contrario, mayores dificultades en muchas ocasiones para poder ser proveedor del Estado que antes lo era más fácilmente. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que ver es los diferentes elementos que necesitan unas MIPYMES, que en el fondo, nos pongamos a ver, tienen mucho más desafíos que empresas grandes a nivel de gestión. Entonces, al igual que empresas grandes necesitan el titular de la MIPYME, tiene que saber de gestión humana, tiene que saber de finanzas, tiene que saber de tecnología, tiene que contar con financiamiento. Y es un reto llevar todo ello. O sea, realmente es admirable el deseo, ese riesgo que asumen de lanzarse y poner un capital para poder montar un negocio y poder desarrollarlo. En algunas ocasiones, pues, pierden los recursos y eso es parte de la vida, evidentemente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr como un país acompañarlo para que puedan desarrollarse? Porque, ¿qué hemos visto? Y entonces, pues, lo hemos dicho también como una gran oportunidad que tenemos. Lo vimos en la pandemia. Cuando se presentaron situaciones donde las personas se quedaron sin trabajo, inmediatamente, ¿qué se vio? A nivel de cifras se vio que la informalidad aumentó. Muchas personas montaron negocios. Entonces, las microempresas son refugios para las personas crear empleo. Quizás no de las condiciones en las que las quisiéramos. Y entonces ahí es que debemos de intervenir. No, lo que pasa es que se están creando empleos precarios. Pero se están creando, porque si no, ¿dónde estuvieran? Y en ese caso, como dices, es acompañarlo para que ese empleo no sea precario. Correcto. Ese es el rol del Estado, crear un clima propicio para el desarrollo de las personas y de las empresas. Así es. Entonces, si el empleo que se creó es precario, dale tú las herramientas y el acompañamiento para que ese empleo no sea precario. A nivel de seguros, cómo tú puedes hacer ese proceso mucho más simplificado, diferenciado por tamaño de empresas. Donde tú dices, sí, nosotros no podemos dejar esos empleos que no estén dentro de la seguridad social. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo nosotros podemos acompañarlo para que pueda justamente haber esa diferenciación. Claro está, ha habido muchos avances. La burocracia, señores. ¿Cómo es posible que si usted constituyó, perdón que te otra vez te digo, pero si usted constituyó una pequeña empresa, hizo todo el proceso legal, se registró en la Cámara, tiene estatuto, sacó RNC, cuenta de banco, en fin, todo el proceso. Entonces, para usted registrar un colaborador en la TCS, tiene que hacer el mismo proceso. Otra vez llevar toda esa documentación, buscar un contador o una persona que maneje el sistema, porque muchas veces no lo manejan, para registrar un colaborador. Entonces, eso incluso debilita lo que señalas de los empleos de calidad. ¿Cómo crear un empleo de calidad si tú me lo complicas? La interconexión entre las entidades del Estado. Eso es, interconectarlas. Porque si tú haces un proceso en un lado que pueda continuar con el otro y no tenga que llevar los mismos documentos a otro lado, o que tú mismo lo puedas verificar, no me pida a mí un requisito que tú mismo fuiste que como Estado me lo emitiste. Entonces ahí esa interconexión para simplificar los procesos. Y la parte de digitalización se inició hace muchos años en el Estado, el proceso de tú poder hacer los procesos de forma digital. Porque muchas veces, y me ha tocado a mí también como ciudadana, de tener que llevar a cabo ciertos procesos y cuando uno va a un lugar, no, te dicen que tienes que ir a otro. O que tenía que hacer el proceso digital, pero al final no me funcionó digital, tuve que ir de todas formas presencial. Evidentemente, no todo es blanco y negro. Y tenemos que, sí, como admitir, ver, no solo admitir, sino reivindicar todos los pasos que hemos dado para estar donde estamos hoy. Claro que sí. Porque claro que sí.
Se ha avanzado, sin lugar a dudas. El financiamiento a las MIPYMES inició años 70, de los años 70 y 80, con asociaciones sin fines de lucro, que tenían sus programas de microcrédito, sobre todo en zonas rurales, justamente por programas también internacionales, de fondeo internacional, y entonces eso se fue ampliando con nuevas metodologías de microcrédito individuales, grupales, comunales, que permitieron que muchos de esos negocios que eran pequeños en su momento, microempresas, fueran desarrollándose. Y ahí pasar de microempresas de subsistencia a acumulación, ya a pequeñas empresas. Y claro, eso ha permitido que también el ecosistema de financiamiento a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas pues vaya diversificándose. El acceso que tienen hoy es mucho más diverso, mejores condiciones que hace unos años atrás, que décadas atrás. Hoy en día tenemos una diversidad de entidades en la cual las MIPYMES pueden acceder a financiamiento, porque hablamos de asociaciones sin fines de lucro que todavía ofrecen financiamiento, pero también hay cooperativas de ahorro y crédito que trabajan con ese nicho. Dentro del sistema financiero que está supervisado por la Superintendencia de Bancos, hay corporaciones de crédito, hay bancos de ahorro y crédito, hay asociaciones de ahorros y préstamos, también hay bancos múltiples que tienen sus programas de MIPYMES, que si a eso nosotros le agregamos las fintechs. También hay fintechs que ofrecen financiamiento, microcréditos, pequeños créditos de forma digital, rápida, que pueden entonces acceder a las MIPYMES. Entonces, ese financiamiento es de gran ayuda, porque si eso lo comparamos con los financiamientos de prestamistas informales, representa para la MIPYME un ahorro sustancial, porque esos recursos, esos beneficios que genera la MIPYME, en lugar de irse a pagar intereses, pues pueden volver otra vez en forma de capital para la MIPYME y que pueda seguir creciendo. Pero además de eso, crean un historial crediticio que les permite ya tener un alcance para conseguir recursos económicos mucho más grandes. En ese orden, ¿qué faltaría? Porque evidentemente el ecosistema se ha ampliado, hay medidas de mucho valor que hay que reconocer, como tú bien señalas, que han contribuido para que las MIPYMES crezcan, pero sentimos o vemos a diario, y la gente te lo expresa, la gente que tiene pequeños negocios, pequeñas empresas, de que se le hace muy difícil completar el ciclo virtuoso que debería tener una MIPYME. Aquí hay grandes fortunas que nacieron como micro, de subsistencia incluso. Muchas que nacieron, sin embargo, lograron ir escalando hasta ser grandes emporios en el día de hoy. Entonces, ¿cuál sería el ingrediente esencial que necesitamos para que las MIPYMES no se sientan, sobre todo las micro y las pequeñas, no se sientan como tan dispersas, tan desprotegidas, y que a veces no pueden planificar ese crecimiento que quieren? Interesante primero, Ilvanar, esa idea que iniciaste. Y voy a continuar con algo puntual que dice, ¿por dónde comenzaron muchas de esas grandes empresas? Por microempresas. Y cuando nosotros escuchamos testimonios de empresarios, dueños de grandes empresas, muchos cuentan, iniciaban organizando tours para ir a conciertos, iniciaban vendiendo pescado, iniciaban haciendo comercio, colmados, que después fueron ampliando. Entonces, ahí vemos que ahí está el germen. Entonces, ¿qué le hizo falta? Tener familiares que creyeran en ello, tener disciplina, evidentemente, y eso lo vemos con muchos dueños de microempresas, que a la hora que se levantan, la disciplina que tienen para hacer todos los días lo que deben de hacer y cumplir con su clientela. Pero lo bueno de todo eso es que ese germen después puedas continuar desarrollándose. O sea que ahí hay muchos elementos que a partir de ese germen nosotros debemos de garantizar. Vamos a la pausa, Liliana, y al retorno vamos a hablar de esos elementos que yo creo que son vitales para que la micro pueda convertirse en la pequeña, y la pequeña, ¿por qué no?, convertirse en grande. Así es, vamos a la pausa, señores, volvemos en breve.
esta semana hablamos de las MIPYMES, con motivo del Día Nacional de las MIPYMES, este 27 de junio, con Liliana Rodríguez, una especialista en microcrédito, economista especialista en microcrédito. Y Liliana, ¿cuáles son los ingredientes que deberíamos mejorar en ese caldo para llevarlo a la gastronomía dominicana, en ese caldo tan suculento que son las MIPYMES, pero que a veces se quedan ahí en la parte de la subsistencia y no logran despegar para ir haciendo el tránsito de micro a pequeña, a mediana y, por qué no, a gran grupo empresarial, como ha ocurrido aquí en el país? Y ese es el sueño de muchos que inician su negocio. Y claro está, cuando vemos encuestas y vemos resultados de encuestas, el primer elemento que sale es el financiamiento. Entonces, claro, el financiamiento es un elemento esencial del desarrollo de la empresa, de desarrollo empresarial, pero también es un tema de gestión. Y entonces, para estar en el mundo de las microfinanzas, hay que entender muy bien la naturaleza de lo que se está haciendo y ser cercanos. ¿Y por qué? Y ahí voy a traer el otro elemento que está vinculado a la gestión. Antes de eso, hablar del tema del financiamiento, que no es solamente del acceso. Todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera tiene varias dimensiones. Uno de ellos es el acceso, otro es el uso, y un tercero de los cuatro que tiene es el bienestar que pueda generar. Entonces, lo primero es garantizar que ellos tengan el acceso. Entonces, lo primero, siempre lo he dicho, la información no está de más. Me ocurría mucho más cuando estaba directamente en campo, que uno se sorprendía, uno entendía que ya había, digamos, dicho muchas veces la existencia de este programa, pero no era así. Siempre teníamos la sorpresa, la grata sorpresa, de que cuando visitábamos las comunidades todavía habían personas que no conocían de los programas de financiamiento. O sea que la información no está de más. Hay que seguir divulgando ese financiamiento, dónde está disponible, cómo lo puede conseguir y lo fácil que puede hacer. Lo otro es que aparte de ese financiamiento, claro, ¿dónde lo puede conseguir? Es, pues, evidentemente también, pues ahí divulgar con transparencia cuáles son las entidades, las condiciones, las tasas de interés que debe de llevar para que la persona realmente pueda obtener un buen servicio y mucho más rápido. Pero después del acceso hay que garantizar que lo utilice. Y para garantizar que lo utilice, ahí tiene que haber una cercanía. No solamente que lo utilizó en una ocasión, sino que después que le diste un primer financiamiento, la entidad pueda seguir dándole, continuar ese camino y pueda darle un segundo financiamiento, un tercer financiamiento. Entonces, por eso, cuando los oficiales de negocio que están en el mundo de microfinanzas hacen evaluaciones, es vital determinar su capacidad de pago para no hacerle un daño, sino hacerle un bien. Y determinar junto con el dueño de la microempresa, pequeña, mediana empresa, cuál es su capacidad de pago para que pueda sostenerlo en el tiempo y que su inversión sea efectiva. Es decir, que lo alinee a lo que son sus propósitos, para qué es que lo quiere, qué están pidiendo los clientes y que realmente esa inversión tenga frutos en la empresa. Y por tanto, eso va muy unido a esa otra dimensión de la inclusión financiera, que es el bienestar. Porque si el dueño de la MIPYME dice, mira, aparte de que la entidad me ofrece financiamiento, me acompaña, yo veo que con ese financiamiento yo obtengo un bienestar. Mi empresa crece y yo también crezco. Entonces, esos elementos son esenciales a la hora de establecer esa conexión, esa alianza entre la entidad que está proveyendo ese financiamiento y quien lo está recibiendo. Pero el otro elemento es la gestión. ¿Ibas a comentar algo? No, que decía que el microcrédito tiene esa diferenciación, o el crédito en sentido general, y es la interacción personal. Sí. Entre el prestatario y el que recibe el crédito. Correcto. Y déjame aclarar, para que tengan todavía un mejor panorama de las MIPYMES. Microcrédito significa un financiamiento consolidado de hasta 1.4 millones de pesos. Es decir, para que se considere este préstamo que se va a otorgar como un microcrédito, entonces la entidad va a ver que su financiamiento junto con los otros que pudiera tener en el mercado no ascienda más de 1.4 millones de pesos, que es equivalente a 50 salarios mínimos.
como está establecido a nivel normativo. Entonces, eso ya va dando un panorama del impacto, el real impacto que tiene, y por eso la cercanía. Porque estamos hablando de pequeños montos que en su suma, que pueda tener distintas entidades, no van a superar más de 1.4 millones de pesos, que por lo regular están en financiamiento hasta 3 años. Para que para esas iniciativas, para esos negocios que puedan tener hasta 10 trabajadores, son muchos los negocios, colmados, cafeterías, salones de belleza, frituras, muchos de ellos vinculados a necesidades básicas. Pero aparte de eso, está también lo que tiene que ver con la gestión del negocio. Entonces, como comentábamos al inicio, todo ese deseo, esa voluntad de echar hacia adelante todo un emprendimiento, que todos los días se levanta, algunas veces ni duerme, si tiene algún inconveniente en el negocio, que tiene que hacerle frente a un pago, ¿cómo nosotros podemos garantizar como país y también las entidades financieras que le acompañan de que reciban todas las herramientas para poder gestionar adecuadamente su negocio? Así es. Entonces esa es la parte de gestión que es importante, de poder acompañarle con charlas, con cursos, con capacitaciones sobre la gestión financiera, tanto de manejo de presupuesto, de flujo de caja o de planes de negocio. Planes de negocio, evidentemente, que no necesariamente tienen que ser muy teóricos, pero sí enseñarle a tener claridad hacia dónde tiene que ir. Yo siempre le he dicho a las personas, no confundamos una microempresa con una persona que no tiene conocimiento de negocio, porque hay muchas personas que no saben ni siquiera leer y escribir, y eso lo vi desde mis inicios en temas de microfinanzas, que aunque no supieran leer y escribir, tenían todo en su memoria, se sabían cómo fijar los precios, cuáles eran los precios de cada uno de sus productos, sabía cómo negociar porque la experiencia le estaba indicando, pero también porque podía tener herencia en su familia, es decir, que exactamente, experiencias heredadas de su familia. Pero esos son uno u otros casos. Lo que nosotros tenemos que hacer es acompañarlo con esa educación financiera para que sepan manejar y gestionar los productos financieros que tengan. O sea, manejar, puede ser que tú te esté yendo muy bien el negocio, pero si no sabes manejar unas tarjetas de crédito porque no te enseñaron a cómo hacerlo, pagas fuera de fecha, vas a terminar pagando intereses de forma innecesaria, por decir. O sea que, por poner solamente ese ejemplo, si no sabes gestionar bien los instrumentos financieros que tienes, no sabes negociar bien los contratos con tus suplidores, pongamos, entonces estás perdiendo oportunidades. Entonces, ese desarrollo de las MIPYMES, de ese tejido comercial que tenemos como República Dominicana, que nos ha permitido a nosotros ser resilientes durante muchos años, que en algunos momentos se aprieta la situación, pero como quiera vemos que hemos seguido adelante, porque entonces cuando se quedan sin trabajo, inmediatamente inician creando negocios. Claro, no podemos compararnos con países nórdicos de Europa, donde se quedó sin trabajo, pues acceden a un estado de bienestar que le provee un ingreso fijo durante 3 o 6 meses. Entonces, se ven en la necesidad, obviamente, de emprender. Pero eso es bueno, que al final yo siempre lo he dicho, cuando uno camina por las calles del país, zona urbana, zona rural, vemos cómo florecen todos esos negocios. O sea, tenemos mujeres que están ablandando habichuela, y ese es su negocio, que hacen dulce en su casa. Vendiendo comida. Entonces muchas veces pensamos, bueno, no, eso no es una microempresa. Me ha ocurrido que muchas mujeres me dicen, no, yo no soy empresaria. Yo, pero evidentemente que sí, que usted es empresaria. Claro, usted tiene un medio de producción. Mira, has tocado un punto y lo veíamos en el congreso que se hizo recientemente aquí de Banca Sostenible. Sí. El tema de microcrédito y de la inclusión de las MIPYMES a partir de la digitalización. Y lo traigo a colación por el tema de la cercanía, el seguimiento que debe tener el crédito a las MIPYMES, diferente a las grandes empresas, con el crédito. Entonces, en ese orden, la digitalización, sin lugar a dudas, que se ha convertido en un instrumento valiosísimo para la inclusión financiera, para la gente construir historial crediticio, que muchas veces no lo tienen, a través de los pagos y de las transacciones que hace, pues puede evidenciar el flujo de dinero. Y saco esto a colación por el tema de la informalidad, la alta tasa de informalidad que tenemos. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo puede la banca, sobre todo, y las instituciones de intermediación financiera,
sean ONG, sean banca privada, la misma banca del Estado, acompañar de manera efectiva y eficaz, que es ya cuando usted tiene resultados, para que esa herramienta que es la banca digital, que permite un mayor acceso con los diferentes instrumentos que tiene a la gente, que le permite construir un historial crediticio para poder accesar a financiamiento, pero que no pierda ese acompañamiento y esa cercanía que necesita esa MIPYME. ¿Cuál es ese reto? Aquí, si nosotros vemos el acceso a Internet y si nosotros vemos la tenencia de celulares, nosotros vemos que tenemos un gran potencial por esa vía, con la digitalización. Y cómo nosotros podemos llegar justamente a esa ruralidad, cómo podemos llegar a diferentes barrios periféricos de la zona urbana de una manera mucho más económica, que pueda eso repercutir en unos productos financieros más baratos. Lo que sí, ahí nosotros tenemos un reto con la alfabetización digital, porque también se ha visto aquí con estudios que, si bien es cierto que esas estadísticas nos permitan a nosotros llegar a esas personas, el uso que le están dando a la herramienta es más para temas sociales, no tanto para temas financieros. ¿Que se puede lograr? Evidentemente. Y de ahí la importancia de ir enseñando a esa nueva generación que tiene mucha más facilidad con las herramientas digitales, de cómo esa curiosidad en la parte social de las aplicaciones de redes sociales la puedan utilizar para poder acceder a herramientas financieras. Que ya hoy en día no hay que desplazarse para hacer un proceso de enrolamiento, como le llaman en el sistema financiero, es decir, de convertirte en cliente de una entidad. No tienes que trasladarte, ya tú puedes hacer el proceso de onboarding digital. Le llaman onboarding, que es parecido a como se le dice cuando uno va a abordar un avión, ¿no? Entonces, como estoy abordando el avión de esa entidad financiera, ¿cómo lo hago? Lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa, desde mi microempresa o mi pequeña empresa. Ahí teniendo a mano la cédula, estando en un espacio de mucha iluminación para que pueda captar mi rostro. Entonces, ya ese proceso permite que las entidades financieras estén más cerca de las MIPYMES, porque están ya en tu aparato y están ahí disponibles, no solamente con aplicaciones financieras, sino también hasta con Internet Banking. Entonces, esas aplicaciones financieras, al igual que el Internet Banking, te permite acceder, y no solamente a financiamientos, también se pueden solicitar tarjetas de crédito. Se puede, como dije, aparte del préstamo, tarjetas de crédito y también certificados digitales. O sea que si tú tienes, después que ya tú creaste un producto, una relación con esa entidad, tienes ya una cuenta de ahorro, pero quieres un financiamiento, lo puedes hacer por esa vía. Con esos recursos que tienes en la cuenta de ahorro, puedes abrir desde la comodidad de tu casa un certificado digital. Claro, observar que no son las mismas tasas de interés que si vas y te desplazas físicamente, pero bueno, eso es algo que después se puede ver y que puede garantizar que haya una mayor armonía entre lo físico y lo digital, que no haya diferencia, porque al final, de hecho, es mejor que se haga de forma digital. No conlleva un gasto adicional por parte de la entidad el tener que atender y tener más personas en la oficina para aperturar un certificado. Pero ese tema aparte, lo que quiero decir es que con la digitalización ya podemos acceder a muchas herramientas y que eso permite incluso para las mujeres, sobre todo, acceder a fuentes de financiamiento, porque es que muchas veces puede ser que la información no sea el obstáculo, sea el tiempo, que para las mujeres es vital, porque es que muchas mujeres emprenden también su microempresa porque tienen que conciliar su vida laboral y de generación de ingresos con su vida familiar. Tengo un negocio, pero quiero, tengo que generar los recursos, pero quiero estar aquí para mis hijos, debo de estar aquí para mis hijos, los debo llevar a la escuela. Y ahí nosotros vemos, incluso a nivel de cómo las microfinanzas son una herramienta poderosa para la inclusión laboral y financiera de las mujeres. Y para las mujeres, sobre todo, vemos que eso tiene un efecto en la educación de los hijos.
vemos que hay muchos negocios, microempresas de mujeres, que son microempresas de subsistencia. ¿Pero por qué? Porque los beneficios lo trasladan a la educación de sus hijos. Mira, el tema del crédito femenino es tarea aparte. Tenemos que hacer un programa solamente sobre eso. Y del impacto social, porque aquí no se ha valorado realmente el impacto socioeconómico que tiene para un país ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pausita, ya la última de este programa, Liliana, pero al final quiero que hagamos algunas recomendaciones, sobre todo para la cercanía de la banca con los ciudadanos. Perfecto.